Hola, soy Xavier Arriaran del Pensamiento Positivo y vamos a continuar con la segunda entrega de Las mentiras de la crisis, basada en el post de Emilio José, Lo que no quieren que sepas. Al ataque. Alemania ha tenido que rescatar con 340.000 millones a sus bancos en quiebra por estar empantanados en las hipotecas basura de los Estados Unidos, y ahora esos mismos bancos vuelven a estar empantanados en las hipotecas basura españolas y en los mercados de derivados financieros. Es evidente que la responsabilidad de la clase financiera y política alemana brilla por su ausencia. Para entendernos, cuando nos repiten como loros desde los medios de comunicación oficiales esos expertos analistas políticos y económicos, como dijimos en el anterior vídeo, lo más tonto de cada casa, que es imprescindible rescatar a los bancos, que si no vendrá el fin del mundo, hemos de tener muy presente que la verdadera razón, el motivo real, no es otro que hay que salvar la deuda que tienen esos bancos con los bancos más poderosos, en este caso alemanes y franceses, con el dinero de todos y con el recorte de los derechos que no privilegios conseguidos con décadas y décadas de lucha, que parecemos tontos, que ya está bien de tragar. No debemos caer en idealizaciones fáciles de otros países. Por ejemplo, la deuda pública alemana es superior a la española. Igualmente ocurre con otros países ricos u otros socios de la Unión Europea y la OCDE. Tenemos ejemplos como Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Francia, etcétera, todos ellos con un endeudamiento público superior al español. Podemos ver nuevamente que no importa el tamaño de la deuda, o saltarse el techo del déficit como hizo Alemania impunemente durante varios años, sino el poder que se posee y el ser propietario de una moneda nacional, y no, como España, depender de una divisa privada y extranjera. Otro ejemplo más, la deuda de los Länder, los estados federados alemanes, es del 20% del Producto Interior Bruto. En cambio, la de sus equivalentes españoles, las comunidades autónomas, como hemos dicho, asciende a un 13% del PIB. Además, los Länder tienen un endeudamiento per cápita que dobla al de las comunidades autónomas españolas. Los distintos gobiernos alemanes han ido reduciendo los niveles de vida de sus ciudadanos y precarizando las condiciones laborales. Miniempleos a 400 euros, temporalidad, salarios que tienen que ser complementados por ayudas sociales, provocando una factura social y un fracaso político que con subsidios sociales a parados de larga duración intenta maquillar un paro real que llegaría al 15%. Alemania ha copiado el modelo de empleo precario, temporal y parcial de Estados Unidos, donde el paro real, maquillado en las estadísticas oficiales, se encuentra cercano al 23% y la miseria alcanza el 25% de la población. En Alemania se ha producido un enorme trasvase de riqueza de los trabajadores a sus clases altas, que han utilizado estos recursos económicos para invertir en diversas burbujas especulativas, Estados Unidos, España, Portugal, Irlanda, Grecia, etc. Situación que ha llevado al rescate con dinero público de estas inversiones privadas fallidas. Aunque Alemania lleve las riendas de la política europea y sea la nación más favorecida por el euro, cuya política está orientada a favorecer la financiación, el comercio y las exportaciones alemanas, no es Alemania quien nos rescata. Alemania, en concepto de financiación, ha recibido 556.000 millones más de lo que se ha gastado. En el Fondo de Rescate Europeo, Alemania solo contribuye con el 27%, Italia con el 19% y España con el 13%, que equivale en realidad al 29,8% por nivel de riqueza. Por tanto, ponemos proporcionalmente más dinero que Alemania a nuestro supuesto propio rescate. Aunque en España seamos dados al harakiri, al fustigamiento, a la culpabilidad, al sentimiento de ser únicos, no es así en el mundo real. Hay centenares de casos de burbujas inmobiliarias. Conocidos son los casos de Estados Unidos, de Japón, del Reino Unido, de Francia, de Irlanda, etc. Y financieras. El último caso de país afectado por una colosal burbuja inmobiliaria es Holanda, donde el 25% de las hipotecas tienen un valor superior al de las viviendas. La deuda hipotecaria supera al 100% del Producto Interior Bruto y la deuda privada alcanza el 250%. Nada que envidiar a España.
Ni el Banco Central Europeo ni la Reserva Federal Norteamericana son entidades independientes, aunque la propaganda lo repita hasta la saciedad. Estas entidades, como otros organismos internacionales como el FMI, la OECD, el Banco Mundial, la OMC, la OIT y, como no, la Unión Europea, son los instrumentos para imponer al mundo los objetivos de bancos, grandes empresas y fortunas. No es una acusación gratuita. ¿Por qué? Los bancos centrales se mueven de espaldas a los ciudadanos, con total opacidad, sin atenerse a las leyes y sin ningún control democrático. Desde 2008 han entregado a los bancos más de 18 billones de dólares, más del 25% del Producto Interior Bruto mundial, para salvar entidades que deberían haber desaparecido. Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup, JP Morgan, etc. Y en el caso del BCE ha inyectado a los bancos europeos más de 1,6 billones. Pero curiosamente esto no es despilfarro, ni supone un gasto excesivo. Con los bancos y sin control no lo es. Es lógico que no haya crédito cuando billones de euros están siendo destinados a tapar las inversiones especulativas fallidas de bancos y multimillonarios. Este es el verdadero objetivo de las políticas actuales en una carrera hacia adelante de la codicia. Sin embargo, el dinero destinado a la economía productiva, la única que crea realmente empleo y riqueza, se ha reducido en más de un 50%, constituyendo un irrisorio 0,5% del Producto Interior Bruto europeo. Si caen los bancos, un millonario no se puede comprar otro yate o se arruina por codicioso. No pasa nada. Pero si no se cuida la educación, el empleo, los servicios públicos, las pensiones, la sanidad, etc., un país entra en el caos, en la pobreza masiva y en la depresión permanente. Recortar en educación, por ejemplo, es dinamitar a medio y largo plazo el desarrollo de un país. Y en estos momentos estamos aceptando el empobrecimiento masivo a cambio del enriquecimiento de una minoría. Se ha aceptado acríticamente, o incluso peor, justificado por muchos y contra toda razón o lógica, que el BCE financia a los bancos rescatados con dinero público al 0 o al 1% de interés sin ningún tipo de contrapartida. En cambio, el Banco Central Europeo castiga al Estado español, castiga a las pequeñas empresas y a los ciudadanos con la obligación de financiarse a través de los bancos. Bancos que ese mismo Estado ha tenido que rescatar con el dinero de todos los ciudadanos y pagando tipos cercanos al 7% o en Grecia el 25%. Si esto no es un saqueo de las arcas públicas, un desvío y una malversación de dinero público clarísimo, unos delitos gravísimos y un incentivo perverso a la mala gestión, a la impunidad y a la irresponsabilidad, ya no sabemos qué es. Los bancos son rescatados con dinero público, no quiebran, no son liquidados y sus responsables no afrontan ningún tipo de consecuencias. En cambio, las familias son desahuciadas, casi 400.000 desde 2008, a razón de 517 desahucios diarios en 2012. Pierden su casa y sus ahorros. Además, las deudas permanecen y son perseguidas, y en muchos casos por fondos buitres. Por lo tanto, no existe la dación en pago. Nuevamente, nada más lejos de la realidad. Las promotoras inmobiliarias son invitadas por los bancos a entregar sus pisos y promociones con la consecuente extinción de la deuda, que será resarcida a los bancos con dinero público. Y los beneficios económicos generados por esta, como mínimo, desastrosa gestión inmobiliaria, por no decir fraudulenta, no serán reclamados. No hay dinero. Otra que tal. Otra machacona y repetitiva máxima de los responsables del fiasco financiero. ¿Y es eso cierto? Nada más lejos de la realidad. Hemos visto que el dinero negado a los estados y a las personas es entregado por billones, sin reparos y sin control, a los bancos, y que los bancos, las grandes fortunas y las empresas altamente subvencionadas con dinero público han desviado 21 billones de dólares a los paraísos fiscales. Que en el caso de España se defraudan 88.500 millones anuales, que el 23% de la economía española no se declara, 244.000 millones, que las grandes fortunas tributan al 1% con las famosas SICAV, y han visto cómo desaparecían o se reducían los impuestos de donaciones, sucesiones o patrimonio, y que las grandes empresas defraudan vía paraísos fiscales miles de millones o directamente, como Apple u otras, no tributan.
En España se han reducido los impuestos a las grandes empresas y a las clases altas, a las que corresponde la responsabilidad del 72% del fraude fiscal, e incluso se ha producido una amnistía fiscal para favorecer y no perseguir esos delitos, y mientras tanto se suben los impuestos, se bajan los salarios y se reducen los servicios públicos a los trabajadores. Por tanto, el problema de España no es el exceso de gasto público, sino los paupérrimos ingresos del Estado, aunque seamos el cuarto país europeo con los impuestos más altos, que se debe a que las élites económicas y empresariales españolas prácticamente no pagan impuestos. Y hasta aquí la segunda parte, te espero en el tercer vídeo. Vuelve, no dejes de visitarme, que vienen los lobos, que habrá de todo, barra libre, muy bien de precio y mucho más. En fin, soy Xavier Arriarán del Pensamiento Positivo y tú no. A ser buenos.